En las montañas de Kia, durante el periodo Heian, un monje llamado Qi vivía en un templo de madera de cedro que había sido su hogar desde que era un niño. El templo, con sus techos de tejas curvas y columnas desgastadas por el tiempo, era un refugio de paz en medio de un mundo caótico. Los monjes cultivaban arroz en los campos cercanos, pintaban sutras en pergaminos de papel de arroz y practicaban zazen al amanecer. Sus túnicas grises alineadas en filas perfectas mientras el humo del incienso de sándalo llenaba el aire con un aroma que parecía elevar sus plegarias al cielo. Qi, ahora de 40 años, había encontrado en el templo no solo un lugar de meditación, sino una identidad. Amaba cada detalle, el crujido del suelo de madera bajo sus sandalias de paja, el musgo verde que crecía en las rocas del jardín, el reflejo del sol en las tejas después de la lluvia. Y el sonido grave de la campana de bronce que anunciaba las horas de meditación. Para Qi, el templo era más que un edificio, era su refugio, su propósito, su vida entera. Pero una noche de otoño, mientras los monjes dormían bajo el cielo estrellado, un relámpago partió el cielo como una espada de luz, golpeando un roble centenario que crecía a pocos metros del templo. El árbol se incendió al instante, y las llamas, alimentadas por un viento seco que soplaba desde las montañas, se extendieron con una velocidad aterradora. El fuego saltó al techo del templo, devorando las tejas y las vigas de madera como si fueran papel. Qi despertó con el olor del humo quemándole la garganta, sus ojos ardiendo mientras el calor lo envolvía. El sonido de las vigas crujiendo y los gritos de sus hermanos monjes llenaron la noche, un caos que parecía arrancado de un sueño infernal. Corrió descalzo al salón principal, donde un Buda de madera tallada, cubierto de pan de oro y rodeado de velas apagadas, había sido el corazón del templo durante generaciones. Qi, con el corazón acelerado, intentó salvar la estatua, sus manos ásperas por años de trabajo manual empujando con todas sus fuerzas. Pero las llamas lo rodearon, el calor abrazándole la piel, y sus manos se llenaron de ampollas al tocar la madera ardiente. El fuego rugía como un dragón, y el techo del salón principal comenzó a colapsar con un estruendo que hizo temblar la tierra. Qi apenas logró escapar, tropezando y cayendo de rodillas en el patio de piedra mientras las llamas consumían todo lo que había conocido. Al amanecer, el templo era un montón de escombros humeantes, un paisaje de cenizas y vigas carbonizadas que aún chispeaban bajo el sol naciente. Los monjes, con rostros ennegrecidos por el hollín y lágrimas surcando sus mejillas, se reunieron en el claro donde antes estaba el jardín. Algunos lloraban en silencio, abrazando pequeños objetos rescatados del fuego, un cuenco, un rosario, un fragmento de pergamino chamuscado. Otros murmuraban oraciones, sus voces temblorosas mientras el viento frío de la mañana se llevaba sus palabras. Qi, sin embargo, no podía hablar ni moverse. Sus ojos estaban fijos en las ruinas, su cuerpo inmóvil como una estatua, pero su corazón era un torbellino de emociones. Ira, tristeza, desesperación, todo se mezclaba en un nudo que apretaba su pecho hasta hacerle daño. ¿Por qué?, susurró al cielo, su voz rota, apenas audible sobre el sonido del viento que levantaba cenizas a su alrededor. ¿Por qué me quitaste todo lo que tenía? ¿Qué he hecho para merecer esto? El cielo, gris y pesado con nubes de tormenta, no respondió. Solo el olor acre del incendio llenaba el aire, un recordatorio cruel de lo que había perdido. Entre los monjes, un anciano llamado Rigen se acercó a Qi con pasos lentos pero firmes. Rigen tenía 80 años, su cuerpo delgado y encorvado por el tiempo, pero su presencia era imponente. Su cabello blanco, corto y desordenado, brillaba bajo la luz del amanecer, y su túnica gris colgaba de sus hombros como una sombra gastada. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas, tenían un brillo de paz que contrastaba con el caos a su alrededor. Rigen se sentó junto a Qi en una roca plana al borde del arroyo que corría cerca del templo, un arroyo cuyas aguas cristalinas parecían indiferentes a la tragedia que había ocurrido. Qi, dijo Rigen, su voz tan suave como el murmullo del agua, el templo no era tuyo para perderlo. Nunca lo fue. Siéntate conmigo,
y te enseñaré a soltar el sufrimiento que te consume. Ki, con los ojos rojos y el corazón lleno de resentimiento, no quería escuchar. Pero algo en la voz de Rijin, una calma que parecía venir de otro mundo, lo hizo quedarse. Y así comenzó un viaje de transformación, guiado por 9 lecciones en que no solo sanarían a Ki, sino que podrían sanarte a ti también. Almohadilla, 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 asterisco, asterisco, lección 1, acepta la impermanencia, nada es permanente, asterisco, asterisco. Rijin señaló el arroyo con un dedo tembloroso pero seguro. Mira el agua, Ki, ¿puedes detenerla con tus manos? ¿Puedes hacer que regrese al lugar donde estaba ayer? Ki negó con la cabeza, sus manos aún temblando por el shock del incendio. Las ampollas en sus palmas ardían, un recordatorio físico de su pérdida. Todo cambia, continuó Rijin, su voz como un susurro que se mezclaba con el sonido del agua. El templo, tu cuerpo, tus pensamientos, todo es impermanente. Aferrarte a lo que ya no está es como querer atrapar el agua con tus manos, solo te mojas, te frustras y te quedas con las manos vacías. Ki cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el sonido del arroyo llenara su mente. Recordó las mañanas en las que se sentaba en el porche del templo, viendo cómo el sol pintaba de dorado las aguas del arroyo, y cómo esas aguas nunca eran las mismas, siempre fluyendo, siempre cambiando. Por primera vez desde el incendio, sintió un pequeño alivio, un destello de comprensión. El templo había sido su hogar, pero no era eterno. Nada lo era. Acepta la impermanencia, Ki, dijo Rijin, colocando una mano sobre su hombro. Solo entonces dejarás de sufrir por lo que no puedes retener. Ki asintió lentamente, las lágrimas cayendo por su rostro, pero esta vez no eran de ira, sino de un dolor que comenzaba a transformarse en aceptación. ¿Qué estás intentando atrapar que ya se fue? Ese trabajo que perdiste, esa relación que terminó, ese sueño que se rompió, no eran permanentes. Déjalos ir. Almohadilla, 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 asterisco, asterisco, lección 2, no luches contra lo que no puedes controlar, asterisco, asterisco. Rijin tomó una rama quemada del suelo, su superficie negra y quebradiza. La sostuvo frente a Ki, sus dedos arrugados sosteniéndola con cuidado. ¿Puedes hacer que esta rama vuelva a ser un árbol? ¿Puedes devolverle la vida que el fuego le quitó? Ki negó con la cabeza, frustrado, su mente aún atrapada en las imágenes del incendio. Recordó el momento en que intentó salvar el Buda de madera, como las llamas lamieron sus manos, como el calor lo obligó a retroceder. Había sido inútil, pero su mente seguía repitiendo ese momento, como si al imaginarlo pudiera cambiar el pasado. Entonces, ¿por qué luchas contra el fuego que ya pasó?, preguntó Rijin, su voz firme pero compasiva. No puedes controlar el relámpago que cayó del cielo, ni las llamas que devoraron el templo, ni el destino que trajo esta tragedia. Pero puedes controlar cómo respondes a lo que ha sucedido. Ki pensó en las horas que había pasado gritando al cielo, culpando a los dioses, a la naturaleza, incluso a sí mismo. Había imaginado 1000 formas en las que podría haber detenido el incendio, si hubiera despertado antes, si hubiera corrido más rápido, si hubiera sido más valiente. Pero esas ideas solo habían avivado su propio sufrimiento, como un fuego que ardía dentro de su pecho. Rijin continuó, el Zen y el estoicismo nos enseñan a enfocarnos en lo que está en nuestras manos, nuestra mente, nuestras acciones, nuestra paz. Deja de pelear contra lo que no puedes cambiar, Ki, y encontrarás descanso. Ki cerró los ojos y dejó que esas palabras se asentaran en su corazón. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro sin esa lucha interna. ¿Qué batalla inútil estás librando? Ese comentario hiriente que no puedes borrar, esa enfermedad que no puedes curar, ese accidente que no puedes deshacer, no los puedes cambiar. Pero puedes elegir cómo enfrentarlos. Lección 3. Observa tus pensamientos, no los sigas. Al día siguiente, Rijin llevó a Ki a un claro donde los monjes habían comenzado a limpiar los escombros del templo. El aire aún olía a cenizas, y el suelo estaba cubierto de fragmentos de madera carbonizada y tejas rotas.
Qi se sentó en el suelo, siguiendo las instrucciones de Rijn, e intentó meditar por primera vez desde el incendio. Pero su mente era un torbellino de imágenes y emociones. Veía el templo en llamas, el Buda cayendo entre las brasas, los rostros de sus hermanos monjes llenos de desesperación. Escuchaba los gritos, el rugido del fuego, el crujido de las vigas colapsando. Mi mente no se detiene, confesó a Rijn, su voz temblorosa, sus manos apretadas en puños sobre sus rodillas. El anciano sonrió, sus ojos brillando con una comprensión que parecía abarcar siglos. Tus pensamientos son como nubes en el cielo, Qi, dijo, señalando el cielo gris sobre ellos. No las persigas, no las rechaces. Solo obsérvalas y déjalas pasar. No eres tus pensamientos, eres el cielo que las contiene. Qi intentó de nuevo, cerrando los ojos y enfocándose en su respiración, como había hecho tantas veces en el templo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Las imágenes del incendio seguían llegando, pero esta vez, en lugar de luchar contra ellas, las observó. Vio las llamas, pero no se quemó. Escuchó los gritos, pero no se dejó arrastrar por ellos. Poco a poco, las imágenes comenzaron a desvanecerse, como humo que se disipa en el viento, y Qi sintió un espacio de calma abrirse en su interior, un espacio que no había sentido desde antes del incendio. Cuando observas tus pensamientos sin seguirlos, Qi, dejas de ser su prisionero, dijo Rijn, su voz un eco suave contra el sonido del viento. Qi abrió los ojos y, por primera vez, sintió que podía respirar sin que el dolor lo ahogara. ¿Qué pensamiento te está atrapando ahora? Ese miedo que te paraliza, esa culpa que te pesa, ese recuerdo que te atormenta, no son tú. Déjalos pasar como nubes en el cielo. Lección 4. Encuentra belleza en lo imperfecto. Los días pasaron, y los monjes comenzaron a reconstruir un pequeño refugio con los materiales que podían salvar del incendio. Qi trabajaba junto a ellos, recogiendo vigas carbonizadas y piedras del río que corrían cerca. Mientras apilaba las vigas, notó que la madera quemada tenía un patrón único, venas negras que parecían ríos oscuros serpenteando sobre la superficie. Eran cicatrices del fuego, marcas de la tragedia que había destruido el templo. Es feo, murmuró Qi, comparando esas vigas con las columnas lisas y pulidas que una vez habían sostenido el techo del salón principal. Rijn, que estaba cerca, recogiendo piedras con manos lentas pero precisas, lo escuchó y se acercó. El Zen ve belleza en lo imperfecto, Qi, dijo, tocando una de las vigas con dedos arrugados. Estas vigas son wabi-sabi, la belleza de lo que es natural, pasajero y único. No son feas, son un testimonio de lo que han vivido. Qi miró de nuevo la madera, y esta vez vio algo diferente. Las venas negras no eran solo marcas de destrucción, eran un mapa, un dibujo que hablaba de la fuerza del fuego, pero también de la resistencia de la madera que había sobrevivido. Tocó la superficie con cuidado, sintiendo la textura áspera bajo sus dedos, y por primera vez desde el incendio, sonrió. Había belleza en esa imperfección, una belleza que no había visto antes porque estaba demasiado ocupado comparándola con el pasado. Rijn añadió, todo en la vida es imperfecto, Qi. Tu cuerpo, tus errores, tus pérdidas, no luches contra ellos. Ámalos, porque son parte de tu historia. Qi asintió, y mientras seguía trabajando, comenzó a ver belleza en otras cosas, las piedras desiguales del río, las manos callosas de sus hermanos monjes, incluso el cielo gris que prometía lluvia. ¿Qué imperfección puedes amar hoy? Esa cicatriz en tu cuerpo, ese error que cometiste, esa pérdida que te marcó, son parte de tu historia. Encuentra su belleza. Lección 5. Vive en el presente, no en el pasado. Mientras los monjes construían el refugio, Qi seguía mirando las ruinas del templo, su mente atrapada en los recuerdos de lo que había sido. Recordaba las mañanas en las que se sentaba en el porche del templo, escuchando el canto de los pájaros mientras el sol se alzaba sobre las montañas.
Recordaba las tardes pintando sutras, el pincel deslizándose sobre el papel de arroz con una precisión que lo llenaba de orgullo. Recordaba las noches de meditación, el silencio roto solo por el sonido de la campana y la respiración de sus hermanos. Cada recuerdo era un cuchillo en su corazón, un recordatorio de lo que había perdido. Rign, notando la mirada distante de Qi, lo interrumpió mientras apilaba piedras para el refugio. Qi, ¿dónde estás ahora?, preguntó, su voz cortando el aire como un rayo de luz. Qi parpadeó, confundido. Aquí, respondió, señalando el suelo bajo sus pies. Entonces, ¿por qué vives en el ayer?, replicó Rign, su tono firme pero gentil. El pasado no existe, Qi. El futuro no ha llegado. Solo tienes este momento, este instante. Si lo pierdes en recuerdos o en sueños, pierdes la vida misma. Qi bajó la mirada a la piedra que sostenía en sus manos. Por primera vez, se permitió sentirla de verdad, el peso frío de la roca, la textura áspera contra su piel, las pequeñas grietas que la hacían única. Levantó la cabeza y escuchó el canto de un pájaro que volaba sobre el claro, el murmullo del arroyo, el susurro del viento entre los árboles. Estaba vivo, estaba presente, y por un momento, el pasado dejó de doler. «Vive aquí, Qi», dijo Rign, colocando una mano sobre su hombro. «Este es el único lugar donde puedes encontrar paz». Qi asintió, y mientras seguía trabajando, se enfocó en cada movimiento, cada sensación, cada sonido. El pasado seguía allí, pero ya no lo dominaba. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Ese arrepentimiento que te pesa, esa nostalgia que te atrapa, te alejan de la hora. Vuelve al presente, porque es lo único que tienes. Lección 6. Suelta el ego, no eres tus posesiones. Una semana después del incendio, mientras los monjes revisaban los escombros en busca de algo que pudieran salvar, uno de ellos encontró un cuenco de cerámica que Qi había usado durante años para sus comidas. El cuenco estaba agrietado, con una línea negra que lo atravesaba como una cicatriz, pero Qi lo tomó con manos temblorosas y lo abrazó contra su pecho como si fuera un tesoro. Había sido un regalo de su maestro cuando llegó al templo, un símbolo de su vida monástica, de su compromiso con el camino del Zen. «Es lo único que me queda», murmuró, su voz quebrándose mientras las lágrimas caían sobre el cuenco. Rign, que estaba cerca, se acercó y se sentó frente a él. «Qi», dijo, su voz tranquila pero firme, «¿ese cuenco eres tú?». Qi negó con la cabeza, confundido por la pregunta. «Entonces, ¿por qué lo tratas como si lo fueras?», continuó Rign. «El ego se aferra a las cosas para definirse, para sentirse seguro. Pero tú no eres tus posesiones, ni tus títulos, ni tus logros. Eres algo más profundo, algo que no se puede romper ni quemar». Qi miró el cuenco en sus manos, y por un momento, sintió el peso no del objeto, sino de su apego a él. Recordó cómo había cuidado ese cuenco durante años, cómo lo había limpiado con reverencia después de cada comida, cómo lo había guardado en un lugar especial en su celda. Pero ahora, agrietado y sucio, ya no podía cumplir su propósito. Y sin embargo, Qi seguía allí, vivo, respirando, existiendo más allá del cuenco. Con un suspiro profundo, lo dejó en el suelo, y al hacerlo, sintió un peso levantarse de su pecho, como si hubiera soltado una cadena invisible. «Lo que importa no son las cosas que tienes, Qi», dijo Rign, «sino la paz que llevas dentro». Qi asintió, y por primera vez, sintió que su identidad no dependía de lo que había perdido. ¿Qué posesión te define más de lo que debería? Ese carro que te da estatus, esa casa que te da seguridad, ese título que te da orgullo, no eres tú. Suelta el ego y encuentra quién eres realmente. Lección 7. Abraza el vacío, allí está la paz. Con el paso de los días, Qi comenzó a meditar con más frecuencia, siguiendo las instrucciones de Rign. Se sentaba junto al arroyo al amanecer, su túnica gris recogida sobre sus rodillas, mientras el sol pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. Pero en esas meditaciones,
comenzó a sentir un vacío en su interior, un espacio donde antes había ira, tristeza y desesperación. Al principio, ese vacío lo asustó. «Me siento perdido», confesó a Rijn una mañana, su voz temblorosa mientras el viento frío de la montaña le revolvía el cabello. «No siento nada donde antes había tanto dolor. ¿Qué significa esto?» Rijn sonrió, sus ojos brillando con una sabiduría que parecía venir de las estrellas. «El vacío no es pérdida, Ki», respondió, su voz suave pero firme. «El vacío es libertad. Cuando sueltas el apego, el miedo, la ira, lo que queda es un espacio puro, un espacio donde puedes encontrar la paz que no depende de nada ni de nadie». Ki cerró los ojos y volvió a meditar, esta vez sin resistirse al vacío. En lugar de llenarlo con pensamientos o emociones, lo abrazó, lo exploró y descubrió que dentro de ese espacio había una calma profunda, una paz que no había sentido desde que era un niño. Era como un cielo despejado después de una tormenta, vasto y silencioso, pero lleno de posibilidades. «El Zen nos enseña a no temer el vacío», dijo Rijn, mientras observaba a Ki meditar. «En el vacío, no hay sufrimiento, porque no hay nada a lo que aferrarse. Abraza el vacío, Ki, y encontrarás tu verdadero hogar». Ki abrió los ojos, y por primera vez, el vacío no le asustó, lo llenó de una paz que parecía infinita. ¿Te atreves a abrazar el vacío? Ese miedo a la soledad, a la nada, a no tener nada que te defina, es donde encuentras tu verdadera paz. No lo llenes, no lo evites. Abrázalo. Lección 8. Da sin esperar nada a cambio. El refugio que los monjes construyeron era pequeño, apenas un techo de madera y paredes de piedra, pero era suficiente para protegerlos de la lluvia y el viento. Con el tiempo, comenzaron a recibir viajeros que pasaban por las montañas, peregrinos, comerciantes, campesinos que buscaban comida, descanso o una palabra de consuelo. Al principio, Ki se resentía de estos visitantes. «No tenemos nada», pensaba, mientras veía cómo compartían el poco arroz que habían cultivado, cómo ofrecían sus mantas a los viajeros que temblaban de frío. ¿Por qué dar cuando apenas tenemos para nosotros? Una tarde, mientras servía un cuenco de arroz a un viajero hambriento, un hombre de rostro curtido y ropas raídas, Ki expresó su frustración a Rijn. «¿Por qué damos tanto cuando hemos perdido todo?», preguntó, su voz llena de cansancio. Rijn lo miró con ojos gentiles y respondió: «Dar sin esperar nada a cambio es la verdadera libertad, Ki. Cuando das con la expectativa de recibir algo, gratitud, reconocimiento, amor, te atas a esa expectativa, y esa atadura trae sufrimiento. Pero cuando das libremente, te liberas del deseo, y en esa liberación encuentras alegría». Ki miró al viajero, que comía el arroz con manos temblorosas, sus ojos llenos de gratitud silenciosa. Por primera vez, Ki sintió una alegría pura al dar, una alegría que no dependía de lo que recibiera a cambio. Comenzó a ofrecer más, su manta a una mujer que tiritaba, un cuenco de agua a un niño sediento, una palabra amable a un hombre que había perdido su camino. Y con cada acto de generosidad, sentía su corazón más ligero, más libre. «El Zen nos enseña a dar sin ataduras», dijo Rijn, mientras observaba a Ki con una sonrisa. «Cuando das sin esperar, te liberas del sufrimiento del deseo». Ki entendió, y desde ese día, dio con un corazón abierto, encontrando paz en cada gesto desinteresado. ¿A quién puedes darle algo hoy sin esperar nada? Esa ayuda que ofreces, ese amor que das, ese gesto pequeño, libéralos de expectativas. Da con libertad, y sentirás la verdadera alegría. Lección 9. Sé como el agua fluye con la vida. Meses después del incendio, el refugio de los monjes se había convertido en un lugar de peregrinación. Viajeros de todo Japón llegaban para escuchar las historias de Ki y Rijn, para meditar junto al arroyo, para encontrar paz en un mundo lleno de caos. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Rijn llevó a Ki a caminar hasta el arroyo. Alrededor del agua,
flores silvestres habían comenzado a crecer, sus pétalos amarillos y blancos brillando bajo la luz del crepúsculo. Eran flores que no estaban allí antes del incendio, flores que habían brotado de las cenizas y la tierra revuelta, un recordatorio de la vida que siempre encuentra un camino. Riggen se detuvo junto al arroyo y señaló el agua con un gesto lento. «Sé como el agua, Ki», dijo, su voz resonando con una sabiduría que parecía venir de la tierra misma. El agua no se resiste, no se aferra, solo fluye. Donde hay un obstáculo, lo rodea, donde hay un vacío, lo llena, donde hay un camino, lo sigue. El agua no lucha contra la vida, se mueve con ella. Ki miró el arroyo, observando cómo las aguas cristalinas se deslizaban sobre las piedras, cómo se curvaban alrededor de las raíces de los árboles, cómo brillaban bajo los últimos rayos del sol. Recordó su propia resistencia, cómo se había aferrado al templo, cómo había luchado contra el incendio, cómo había permitido que su ira y su dolor lo consumieran. Todo ese sufrimiento había nacido de su negativa a fluir, de su deseo de controlar lo que no podía controlar. Pero ahora, después de meses de aprender con Riggen, entendió. Soltó todo, su apego al templo, su ira contra el destino, su miedo al cambio, y su corazón, como el agua, fluyó libremente. «Fluye con la vida, Ki», dijo Riggen, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, dejando un cielo lleno de estrellas. «Solo así encontrarás la paz que buscas». Ki sonrió, y por primera vez, sintió que su corazón estaba en armonía con el mundo. ¿Cómo fluirás con tu próximo obstáculo? La vida es un río, lleno de curvas, rocas y cascadas. No te resistas, no te aferres. Sé como el agua, y fluye. Ki, transformado por estas 9 lecciones, dedicó el resto de su vida a enseñar lo que había aprendido. Viajó por Japón con una túnica gastada y un cuenco vacío, pero con un corazón lleno de paz. Los viajeros que lo conocían contaban historias de un monje que había perdido todo y, al perderlo, lo había ganado todo. El templo que Ki perdió se convirtió en una lección eterna, un recordatorio de que la verdadera paz no depende de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de soltar. Ki se convirtió en una leyenda, un símbolo de resiliencia y sabiduría, y su historia se extendió por las aldeas y ciudades del Japón feudal, inspirando a generaciones a vivir con un corazón abierto y una mente libre. El legado de Ki. Ki vivió hasta los 90 años, y sus últimos días los pasó sentado junto al arroyo, meditando bajo el cielo estrellado, su túnica gris desgastada por el tiempo, pero su corazón lleno de paz. Antes de morir, reunió a los monjes y peregrinos que lo rodeaban y les habló por última vez. «He aprendido 9 lecciones que me han liberado del sufrimiento», dijo, su voz débil pero clara. «Acepten la impermanencia, no luchen contra lo que no pueden controlar, observen sus pensamientos, encuentren belleza en lo imperfecto, vivan en el presente, suelten el ego, abracen el vacío, den sin esperar nada. Y sean como el agua». Estas lecciones no son solo para mí, son para ustedes, para todos los que buscan la paz. Ki cerró los ojos y, con una sonrisa en los labios, dejó este mundo, su espíritu fluyendo como el arroyo que tanto amaba. Su legado vivió en los monjes que enseñó, en los peregrinos que escucharon sus palabras y en las historias que se contaron sobre él durante generaciones. El templo que había construido se convirtió en un lugar de peregrinación, un lugar donde las personas podían aprender a soltar, a vivir con un corazón abierto, a encontrar paz en un mundo lleno de cambio. Y ahora, estas 9 lecciones llegan a ti. ¿Cuál de ellas te resonó más? ¿La impermanencia que te invita a soltar lo que ya no está? ¿La libertad de no luchar contra lo inevitable? ¿La calma de observar tus pensamientos? ¿La belleza de lo imperfecto? ¿La presencia de la hora? ¿La liberación del ego? ¿La paz del vacío? ¿La alegría de dar sin esperar? ¿O la sabiduría de fluir como el agua? Comenta abajo cuál de estas lecciones te tocó el corazón, dale like si te inspiró, y suscríbete para más historias que transforman vidas.